Madrid es una ciudad repleta de historias y leyendas que han perturbado a lo largo de los siglos. Calles, edificios y plazas que esconden relatos sorprendentes que nos transportan a épocas pasadas. Hoy vamos a hablar de una de esas leyendas, una que habla de una fuente mágica, capaz de predecir el futuro. Hoy en SML Leyendas, la fuente de los adivinos. Nuestra historia nos lleva hasta el Parque del Oeste, en el corazón de Madrid. Allí, entre sus frondosos caminos, se dice que existió una fuente con poderes sobrenaturales, conocida como la fuente de los adivinos. Se cuenta que quien bebía de sus aguas o simplemente contemplaba su reflejo bajo la luz de la luna, recibía visiones sobre su destino. Pero, ¿qué hay de cierto en esta historia? Para entender el origen de esta fuente misteriosa, debemos remontarnos a la época en que Madrid aún era una medina amurallada bajo el dominio musulmán. En aquel entonces, el agua era un recurso sagrado, vinculado no solo a la vida cotidiana, sino también a la espiritualidad y la magia. Se cuenta que la fuente fue construida por los árabes en un punto estratégico donde, según los astrólogos y místicos de la época, la energía de la tierra se concentraba de manera especial. No era una fuente cualquiera, sino un manantial que se consideraba un portal entre lo terrenal y lo divino. En su construcción se habrían utilizado piedras traídas de lugares sagrados y símbolos grabados que, con el paso del tiempo, se han perdido en la historia. Según las crónicas antiguas, los sabios y adivinos de la época acudían a este manantial para realizar rituales de adivinación. La tradición de leer el futuro a través del agua no es exclusiva de esta leyenda. En muchas culturas se ha creído que el reflejo del agua podía revelar lo que estaba por venir. En el caso de la fuente de los adivinos, se decía que solo aquellos con el don de la evidencia podrían interpretar correctamente los mensajes que aparecían en sus aguas. Cuando Madrid fue conquistada por los cristianos en el siglo XI, muchas de las antiguas creencias fueron suprimidas. Los relatos afirman que los nuevos gobernantes tenían el poder de la fuente, y por ello ordenaron destruirla o al menos ocultarla. Sin embargo, hay quienes creen que la fuente nunca ha desaparecido del todo, y que aún existe en algún rincón oculto del Parque del Oeste, esperando a ser descubierta por aquellos que aún creen en su poder. ¿Pero qué pruebas hay sobre su existencia? Aunque no se han hallado restos arqueológicos concluyentes, en documentos históricos se hace referencia a una fuente en la zona que era considerada especial por los antiguos habitantes. Además, algunas crónicas del siglo XIX mencionan a viajeros que afirman haber sentido una extraña sensación de déjà vu o visiones momentáneas al acercarse a ciertos puntos del parque. A lo largo de los siglos, la historia de la fuente de los adivinos ha pasado de generación en generación, envuelta en un aura de misterio. Aunque la fuente en sí puede haber desaparecido, su leyenda sigue viva en las historias de quienes aseguran haber sentido su presencia. Uno de los relatos más conocidos es el de un joven estudiante que, a principios del siglo XX, caminaba por el Parque del Oeste una noche de luna llena. Se dice que al detenerse en un claro, vio reflejos en el suelo, como si el agua de una fuente invisible estuviera allí. Al acercarse, escuchó susurros en un idioma desconocido, y al mirar su reflejo, vio una versión envejecida de sí mismo. Atemorizado, salió corriendo del lugar, solo para descubrir, años después, que había soñado con aquel mismo reflejo en varias ocasiones antes de que se convirtiera en realidad. Otro testimonio proviene de una mujer en la década de 1970, que paseaba con su hija por la misma zona. Afirma que la niña, de apenas 5 años, se detuvo y señaló un punto en el suelo diciendo que había un espejo en el que se veían otras personas. La madre, sin ver nada fuera de lo común, se sintió inquieta y decidió marcharse rápidamente. Años después, al investigar sobre la historia del parque, descubrió la leyenda de la fuente de los adivinos y quedó convencida de que su hija había visto algo más allá de lo natural. También hay relatos de vigilantes nocturnos que han reportado luces extrañas y figuras que parecen moverse entre los árboles sin explicación alguna. Algunos de ellos han renunciado a sus puestos después de experiencias perturbadoras, alegando que sentían la presencia de algo observándolos cada vez que pasaban por ciertos puntos del parque. ¿Serán estos relatos meras coincidencias o la fuente sigue proyectando ecos de su antiguo poder? Como en toda leyenda, hay quienes creen firmemente en su veracidad y quienes la descartan como un simple cuento popular. Lo cierto es que la fuente de los adivinos ha desaparecido con el tiempo, dejando solo el eco de sus misterios. ¿Acaso su magia sigue oculta en algún rincón del Parque del Oeste? ¿O solo es una historia más que el tiempo ha envuelto en el velo de la fantasía? Si bien no existen pruebas científicas que confirmen su existencia, lo cierto es que el poder de las historias y la imaginación humana han mantenido viva esa leyenda a lo largo del tiempo. Y quizá, solo quizá,
algún día alguien descubra los restos de la antigua fuente y revele sus secretos al mundo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que esta fuente realmente tenía poderes sobrenaturales? ¿O es una de tantas leyendas que han alimentado el misterio de Madrid? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte a SML Leyendas y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en la próxima historia llena de misterio y leyenda. Si quieres que investigue sobre algún mito o leyenda de tu zona, déjalo en comentarios y pronto descubriremos qué mitos y leyendas se esconden por todo el mundo.